Chicos, para todos los que tienen curiosidad, ¿qué hago yo en todo el día? Aquí su maestra Mari Toro, tareas. Realmente yo lo que hago en el día es tarea. La tarea de la mochila mostacilla era pegar ya la franja de mostacilla y empezar a hacerle mechas. Esta es la tarea de la mochila mostacilla para presentarla hoy martes 8 de julio. Segunda tarea del día, darle mínimo 1 hora a este tejido. Esta es la mochila de Stitch, la que lleva aplique. Llevamos 1 hora de tejido, normalmente son 5 o 6 vueltas, según qué tan ocupada esté. Hoy, la verdad, no me rindió mucho porque tuve compañeras en la mañana, tuve 3 alumnas de presencial, entonces realmente fueron como vuelta y media, 2 vueltas, porque el chisme me puede. Terminé esta parte de un crop top, es un crop top, esta es la parte del busto, y lo que estaba era tejiéndole esta, que es la amarradera para colgar en el cuello. Entonces terminé esta, me falta terminar esta, colocarle las tiras para la espalda. Esto también lo terminé hoy en la mañana mientras atendía las clases presenciales. Terminé la vuelta 6 del taller de principiantes. Yo sé que parece muy poquito, pero cuando es un taller de principiantes, esto es muy importante. Yo terminé la vuelta 6 y a las chicas les dejé tarea a las 7, o sea que ellas ya llevan 7 vueltas. Yo acá tengo 6. ¿Qué es la importancia? Que tengo que dejarlo ahí para mostrarles a ellas cómo empiezan las 7. Y con eso nos vamos dando cuenta qué errores o qué cosas dejamos pasar por alto que no nos enteramos. Entonces, esta es mi vuelta 6 y con esto esas mujeres van a aprender cantidad de cosas que van a decir, ay, profe, yo no lo hice así. Entonces, como es taller de principiantes, son pequeñas cascaritas como para hacerlas caer en cuenta que hay lógica en el tejido. ¿Y qué lógica tiene el tejido unicolor? Muchísimas. Mini mochila unicolor, taller de principiantes, tarea terminada. Por supuesto, saqué tiempo para terminar esta vuelta de la falda. Esta es una falda. Ayer empecé esta vuelta, ya hoy la terminé. Llegué acá, me devolví y estoy empezando un motivo diferente. Solamente alcancé a terminar esta vuelta porque tenía como la mitad. Entonces le dediqué por ahí 40 minutos terminando la vuelta anterior y empezando esta para ya tener un poco más de idea cómo va mi falda. Recuerden que esta es una falda en crochet que va a quedar de algo más de 1 metro de larga. Por supuesto, la mini mochila de la colección de mini mochilas, esta es la cuarta, también terminé una vuelta, empecé la otra. Esta ahorita antes de empezar el en vivo voy a terminar esta vuelta completa para que cuando estemos en clase podamos iniciar este nuevo rombo acá. Entonces lo dejo hasta ahí porque este nuevo rombo, la idea es volverles a mostrar, bueno chicas, acá inicia nuevamente el rombo para que